Franco ha muerto. Tras la muerte del dictador, el camino hacia la democracia no fue precisamente de rosas. El genocida vivió matando, murió matando y como testamento dejó más muertes. Muertes de luchadores antifranquistas que permanecerán en nuestra memoria. Enrique Ruano, Manuel José García Caparrós, Miquel Grau, Teófilo del Valle, Ángel Almazán, Vicente Cuervo y muchos más. Centinela, centinela, tú has tenido la corpita, que pase la noche mela, que pase la noche mela. La Semana Negra de enero de 1977 no fue un hecho aislado, pero sí cambió la forma en que los medios de la época y la sociedad española se pusieron y posicionaron a favor de la libertad. Arturo Ruiz, Mariluz Nájera y los abogados de Atocha fueron la chispa de un incendio en la conciencia democrática de los españoles. Que viene de Cádiz, de aquella bahía, que viene de Cádiz, de aquella bahía, y no llega al puerto, y no llega al puerto. Hechos como los ocurridos en San Fermín del 78, con la muerte de Germán Rodríguez, demostraron que detrás de toda esta represión se encontraban figuras del franquismo como Manuel Fraga o Rodolfo Martín Vigo. Que viene de Cádiz, de aquella bahía. El impulso mostrado por la querella argentina, así como la interposición de querellas en el Estado español para acabar con la impunidad de los que cometieron dichos crímenes, es la viva muestra de que la lucha continúa. Compañeros, aquí no se rinde nadie. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidas, bienvenidos. Cógete el micrófono. ¿Funciona? Vale. Pues tengo que hacerlo así. Yo soy Rosa, soy de la Comuna, la organización que convoca este acto, y les quiero dar la bienvenida. Este es un acto que quiere homenajear a los que fueron asesinados el 23 y el 24 de enero de 1977, en lo que se conoció como Semana Negra. Pero también es una reivindicación y una denuncia contra la impunidad de los crímenes del franquismo y de la transición, y la continuidad de esa impunidad hasta el momento. Porque la impunidad es una violación de los derechos humanos, es una herida abierta de las víctimas y la sociedad, una negación absoluta del derecho a la tutela judicial efectiva. Y la denuncia de la impunidad de los crímenes contra la humanidad forma parte de la lucha de la mayoría de los pueblos. En estos momentos es necesario resaltar el caso sangrante del genocidio palestino y su larga lucha contra la impunidad de los crímenes sionistas. La transición se distinguió por continuar la persecución sistemática y organizada contra cualquier disidencia, la misma persecución que había funcionado durante la dictadura, y que se dirigió en especial contra las jóvenes y los jóvenes que se manifestaban o se organizaban para reclamar la amnistía para los presos políticos, los derechos laborales, sociales y políticos, y además por la ruptura con el régimen anterior. Las clases dirigentes franquistas
Tenían que conseguir la paz social como fuera. Se enfrentaban a un potente movimiento obrero, estudiantil y ciudadano que se había ido forjando en los últimos años de la dictadura y que había llegado a poner contra las cuerdas al régimen agonizante, y que además no estaba dispuesto a pagar los platos rotos de la galopante crisis económica de esos años. También tenían prisa por hacer pasar su continuidad en el poder como un régimen democrático homologado. Pero ya no podían utilizar una de las herramientas más poderosas de su represión, el Tribunal de Orden Público, que había sido disuelto el 4 de enero de 1977. Los jueces del Tribunal de Orden Público fueron trasladados a la Audiencia Nacional al día siguiente y también al Tribunal Supremo. Y además se había ido derogando parcialmente la ley de antiterrorista de agosto de 1975, una ley que había devuelto a los tribunales militares la represión de los delitos políticos y que había posibilitado 11 condenas de muerte contra luchadores antifranquistas y el fusilamiento de 5 de ellos el 27 de septiembre de 1975. Necesitaban, pues, afianzar otros métodos represivos, como el Servicio Central de Documentación, el llamado SECE, creado por Carrero Blanco y comandado por el Ejército, que contaba con esbirros del fascismo internacional entrenados y pagados por el Estado, lo que se llamaba las cloacas. Igualmente contaban con el fascismo patrio, que nunca dejó de intervenir en la represión. Antiguos y nuevos pistoleros falangistas, relacionados y adiestrados y armados por la policía política, especialmente, pero también por la Guardia Civil, campaban a sus anchas. Y las fuerzas de orden público siguieron haciendo uso de las armas para disolver manifestaciones sin ningún tipo de trabas, más bien al contrario. Fueron los ministros de Gobernación, o luego llamados de Interior, de la monarquía borbónica, primero Fraga, luego Martín Villa y los siguientes, quienes más y mejor han empleado estos servicios. Al igual que los hechos de Montejurra y los del 3 de marzo de Vitoria de 1976, la Semana Negra fue un acto de terrorismo de Estado, de los cientos que sucedieron en los últimos años del franquismo y la transición, y que algunos investigadores cifran en 300 e incluso más. Y son un ejemplo claro de la impunidad con la que actuaban y en cierta forma siguen actuando los responsables del orden público. Meses después de la Semana Negra, en octubre de 1977, se aprobó la Ley de Amnistía, por la que fueron liberados los últimos presos políticos que aún quedaban en las cárceles, pero a cambio se amnistiaron también a las autoridades, los funcionarios y los agentes del orden público que hubieran ejercido de alguna manera un delitos contra el ejercicio de los derechos de las personas. Y fue lo uno por lo otro. Una verdadera ley de punto final que les dio carta de impunidad y que sigue sirviendo para que la Judicatura del Estado español se niegue a investigar y a juzgar esos crímenes. Por ello, creemos que es necesario seguir impulsando las querellas, tanto en Estado español como en Argentina, que sirvan para reforzar lo que cualquier demócrata conoce de sobra, que esos fueron crímenes contra la humanidad imprescriptibles e inamnistiables. Exigimos que se derogue o se modifique la Ley de Amnistía de 1977, que se aplique el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, y que se cumpla la Ley de Memoria Democrática y se asegure el derecho a la justicia. Exigimos que se investiguen estos crímenes y se juzguen a sus culpables, instigadores y colaboradores, porque sabemos con certeza que la impunidad mata. Muchas gracias. Queríamos agradecer a varias personas, sí, Pau, sigue, por favor. Queríamos agradecer a varias personas y organizaciones que nos están acompañando en este acto. Y los voy a ir nombrando, están en estas primeras filas. Julián Rebollo, de la Plataforma contra la Impunidad de los Crímenes del Franquismo. Carlos Díez, pero no sé si ha llegado. Carlos Díez Fernando.
Carlos Olaya, que tampoco ha llegado, pero bueno, es que algunos van a llegar un poquito tarde. Delia, que es una activista de la Comisión 8M de Madrid, está aquí. Juan Jesús Molina y Fernanda Moral del Foro por la Memoria de Madrid. En el discurso de la tarde llegarán Soledad Luque, de Todos los niños robados son también mis niños, y Paloma García, de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. Y también nos acompañan Charo Arroyo y Juan Álvaro, militantes por la recuperación de la memoria histórica. Visitadas por aquí cerca están Elena Ibáñez y Saimar, compañeras de la Wikisfera. De hecho, Elena Ibáñez es la editora de la página de Wikipedia de la Semana Negra. Y José Luis Díaz Cuesta, portavoz de Ecologistas en Acción de Madrid. Doy paso a la mesa con la que lo va a moderar nuestra compañera Mar Romero. Me oís, ¿verdad? Aunque yo no necesite micrófono. Buenas tardes a todas las personas que habéis venido. Aquí estamos un año más, todas juntas, en este acto que organiza la Comuna todos los años en torno a la Semana Negra. Este año tenemos unas ponencias de lujo. Entonces, en primer lugar, tenemos a Daniel Canales, de Amnistía Internacional, Pau Pérez, del grupo SIRA, Ibra Zaituni, activista de San Millón, Red de Solidaridad con Presas y Presos Políticos Palestinos, y Jacinto Lara, abogado de FEACUAM. Entonces, en primer lugar va a hablar Daniel Canal, que como os he dicho es investigador de Amnistía Internacional de España. Ha realizado investigaciones sobre la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad por graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, y también en el ámbito de los derechos de la libertad de expresión y la protesta. Muchas gracias, Dani. Hola, ¿se me escucha? Perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos y todas por estar hoy aquí en este acto de homenaje a las víctimas de la Semana Negra. Muchas gracias a la Comuna de Presos y Presas del Franquismo por contar con Amnistía Internacional. Justo estaba pensando, que es algo de lo que me enteré cuando estaba trabajando en Amnistía, bueno, cuando empecé a trabajar en Amnistía, y es que la estatua de Antón Martín, que se inspira en el cuadro de Genovés, pues resulta que esa imagen, o la difusión de cartelitos con esa imagen, fue algo que Genovés acordó con Amnistía Internacional, porque precisamente esa venta de esos cartelitos fue lo que en los inicios financió los primeros costes de la organización. Y al venir para acá pegué una pensada, ¿no?, de cómo, bueno, pues al final de un hecho tan trágico, pero que, como se explicaba en el vídeo, ¿no?, fue también importante, y tal vez, bueno, no sé si despertó cierta conciencia a parte de la población, si hizo ver que era necesario avanzar hacia un camino hacia la democracia, pero que desde luego Amnistía Internacional desde entonces ha sido una imagen que siempre he enarbolado, y bueno, era una anécdota que quería compartir. Nada, voy a ser bastante breve. Mi intervención va a deslizar unas ideas sobre bueno, esa impunidad de la que hablaba Rosa en su intervención. Bueno, ¿por qué? Intentar responder a la pregunta de por qué se produce y qué supone esto respecto del marco internacional de derechos humanos y de las obligaciones que ha contraído España en virtud de tratados internacionales que ha suscrito. En este sentido, yo creo que podría resumir la respuesta a esta pregunta con algo muy sencillo, o sea, ausencia de voluntad política. Podemos hablar de todos los tratados internacionales que, como decía antes, establecen obligaciones para el Estado español. Podemos hablar de todos los informes de mecanismos de Naciones Unidas que han formulado recomendaciones al Estado. En 15 de esos informes se ha recomendado investigar los crímenes del franquismo,
eliminar los obstáculos a la investigación de esos crímenes, como la ley de amnistía, pero también principio de legalidad, en fin, enarbolar la ley de memoria histórica en su momento, como hizo el Supremo, como cauce para las víctimas. En otros 11 informes se ha formulado la recomendación del establecimiento de una comisión de la verdad que pudiera establecer una verdad oficial sobre estas violaciones de derechos humanos, y son recomendaciones, no solo estas, pero hablo de estas por ser las principales si pensamos en términos de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición, y son recomendaciones que se han desoído por el Estado español hasta ahora. De hecho, la Ley de Memoria Democrática, que hace poco cumplió 1 año de vigencia, ha renunciado a las vías de justicia y verdad. En el ámbito de justicia, no me voy a expandir mucho en esto, ¿no? Pero en el ámbito de justicia ha establecido una Fiscalía de Sala de Memoria que es cierto que en los meses que lleva en funcionamiento ha llevado a cabo algunas actuaciones que bueno, son positivas, pero que desde luego nace con unas limitaciones muy claras, porque, como decía al principio, no se han eliminado los obstáculos a la investigación judicial de los crímenes del franquismo. En términos de verdad, por ejemplo, se ha establecido una suerte de comisión, pero que tiene más una vocación de casi estudio científico, académico, y no lo que una comisión de la verdad conforme al derecho internacional debería hacer y para lo que debería estar facultada para hacer. ¿Por qué se puede explicar esta falta de voluntad política? Bueno, pues en sí el modelo español de justicia transicional ya es una anomalía en sí mismo. De hecho, más que justicia transicional, podríamos hablar de una justicia post-transicional, como se dice en la academia. A mí se me ocurrió incluso pensar en una transición casi en diferido. O sea, por justicia transicional se entiende un proceso en el que hay dos objetivos. Uno, el de transformación política, normalmente de un régimen totalitario hacia una democracia. Y una rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos sistemáticas y masivas que el régimen anterior cometió. En el caso español, digamos que en ese primer momento de transición se produce la transformación política, o podríamos hablar casi de una transmisión. Yo no soy la persona más idónea para abordar en profundidad si realmente se produce una transformación política en toda regla, pero creo que conocemos claramente que hay estamentos que en esencia quedaron igual del régimen anterior hacia la democracia. Y desde luego ese proceso de transformación o transmisión política lo que no conllevó es una rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos del pasado. En absoluto. Es más, Rosa lo mencionaba, ¿no? Esa ley de amnistía del 77 que también se aplica, por ejemplo, a los funcionarios. A ese respecto también, claro, mencionar como en ese momento la ley de amnistía del 77 es del mes de octubre y el Estado español, ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en abril de ese mismo año. ¿Qué establece ese pacto? En su artículo 2 establece el derecho a un recurso efectivo por violaciones de derechos humanos, y en su artículo 15.2 lo que denominamos, para resumir, el principio de legalidad internacional, es decir, que incluso si el ordenamiento jurídico en el momento en que se cometieron crímenes de derecho internacional no los tenían tipificados como tal en su código penal, si había un reconocimiento, como efectivamente existía por la comunidad internacional, de que esos crímenes eran crímenes de derecho internacional, nada debería obstar a su investigación y enjuiciamiento. Es decir, que hay una ley de amnistía que se aprueba y que luego se aplica y se interpreta por los tribunales de manera contraria a un tratado internacional que ya en ese momento de transición el Estado español ratificó. Décadas después, y por eso decía, ¿no?, esa justicia transicional, post-transicional o en diferido, y por el esfuerzo y por el impulso de la sociedad civil, comienza a empujar hacia el camino de esa rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos. Hablamos de las primeras exhumaciones en torno a 2000-2001 por parte del movimiento memorialista, de asociaciones. Por supuesto que hubo exhumaciones promovidas a título, digamos, individual muchos años antes, pero era eso, a título individual. A nivel de asociación, comienza la década de los 2000 con esos primeros trabajos de exhumación y también con el trabajo de, por un lado, presentar la denuncia ante la Audiencia Nacional que motivó la investigación de Garzón, por la que fue juzgado por prevaricación, aunque luego absuelto, que esa sentencia sentó lo que hoy es la
la jurisprudencia del Supremo que niega la investigación de esos crímenes. Y tenemos por otro lado cómo comienza también ahí el trasladar a Naciones Unidas todas las dificultades y todos los incumplimientos del Estado español en materia de verdad, justicia y reparación. Entonces, por un lado, y con esto yo creo que voy a ir terminando, no nos podemos engañar en relación con cuál es la situación ahora mismo y qué es lo que supone, por ejemplo, la Ley de Memoria Democrática en términos de verdad y justicia y de acabar con la impunidad. Pero creo que también podríamos hacer bien en pensar de dónde venimos, lo que se ha avanzado y lo que se ha conseguido. Me ha gustado mucho escuchar en el vídeo esa frase de aquí no se rinde nadie. Y es que el esfuerzo de la sociedad civil, el esfuerzo de muchas de las asociaciones que estáis aquí, pues ha dado grandes frutos. Es decir, están aquí Julio, Rosa, estamos hablando de que por primera vez un juzgado español, una jueza, se ha sentado a escuchar y a tomar el testimonio de personas que sufrieron torturas durante el franquismo. Estamos hablando de que la fiscal de Sala de Memoria se ha interesado por al menos asistir a esas declaraciones, de que la Fiscalía por primera vez ha informado en contra del sobreseimiento y del cierre del archivo de una de estas denuncias, la de Carles Vallejo en Barcelona. Son pasos y creo que, como decía esa frase, aquí no se rinde nadie y hay que continuar luchando. Muchas gracias. Damos paso a Pau Pérez. Pau es psiquiatra, director del Centro SIDA, que es el Centro de Atención y Rehabilitación a Víctimas de Torturas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, para empezar quiero pedir disculpas por estar aquí. En la mesa debería estar Gabriela López, que es la coordinadora de SIDA. Como veis hay un desbalance de género importante en la mesa y yo soy parte de ese desbalance y por tanto pido disculpas. No he podido venir por causa médica. Hablar del impacto de la impunidad es como intentar resumir en 10 minutos una tesis doctoral, porque los impactos de la impunidad son múltiples en todas las dimensiones, las individuales, las familiares, las colectivas, las sociales, y porque los impactos de la impunidad se sienten en la primera, en la segunda y en la tercera generación. La impunidad es una especie de cáncer que corrompe las sociedades y es un lastre que tienen aquellas sociedades que no son capaces de manejar adecuadamente la verdad, ¿no? Y la prueba de esto pues la tenemos en Milei en Argentina, la tenemos en muchas situaciones en las que el pasado vuelve, en que el negacionismo vuelve y vuelve porque en su momento las cosas no se pudieron hacer como había que hacerlas, ¿no? Si hubiera que resumir los impactos de la impunidad, yo creo que la impunidad tiene un impacto a corto término y eso está claro. El impacto más evidente es que genera miedos, que genera desmovilización, es que genera que la gente se bloquee y genera indefensión, genera desesperanza. Y no lo digo como una cosa del pasado, lo digo como una cosa del presente. La tortura existe en España, seguimos teniendo tortura, la vemos cada día en el Centro SIDA, la gente que documentamos. Esta tarde he estado más de una hora con una persona que sufrió una situación de tortura hace 2 años y que pues su caso se ha cerrado y hemos estado trabajando la indefensión, la desesperanza, la impotencia, lo que estoy hablando aquí. Entonces no hablamos de cosas de 50 años, hablamos de lo que genera la impunidad hoy en día, ¿no? La impunidad genera silencio porque las abogadas y abogadas dicen ¿para qué vas a denunciar si al final vas a acabar tú peor y no vamos a sacar nada de esto? Y sobre todo genera un daño que tiene que ver pues con la negación del sufrimiento, ¿no? Aquello que no se explicita, aquello que no se judicializa de alguna manera es negado y queda en el ámbito privado, en el ámbito de las personas más cercanas. Y suponiendo que la justicia tenga un valor sanador, que la justicia tenga un valor de elaboración del trauma, pues evidentemente la impunidad también lo que hace es bloquear cualquier posibilidad de trabajo en este sentido, ¿no? Y entonces deja una cosa que es interesante, que la Corte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido varias veces, que es la pérdida de confianza en la sociedad, la pérdida de confianza en las instituciones públicas, el quiebre del pacto entre el Estado y los ciudadanos, y esto tiene un nombre en inglés que no voy a decir, pero que evidentemente es un daño, es un descreimiento, ¿no?
Y luego siempre va a haber grupos de personas que con todo el derecho, con un sanísimo derecho, esa impotencia la van a convertir en rabia y algunas en odio. Y gran parte de la impunidad genera las espirales de violencia, ¿no? La impunidad de Israel en Gaza, que es uno de los temas de los que por supuesto hay que hablar hoy, genera rabia y genera que esos jóvenes, esos adolescentes de Palestina se lancen a hacer acciones suicidas, se lancen a hacer acciones que uno dice qué sentido tienen, pues el sentido que tiene es la impunidad, es la impotencia, es la rabia, es el odio. Y eso son emociones sanas y justas en un contexto en el que no te dejan ninguna opción. En lugar de hacerte daño a ti mismo, al menos diriges esa rabia contra los perpetradores. No digo que en el sentido de ejercer la violencia, pero sí al menos de saber dónde está el bien, dónde está el mal y tener las líneas rojas claras, ¿no? A nivel social, pues está claro que la impunidad lo que significa es carta blanca para los perpetradores y por tanto una perpetuación de este tipo de situaciones. Cuando digo perpetuación no digo solo en el ámbito de la violencia, de los grupos parapoliciales y de lo que ocurrió en la Semana Negra, sino hablo de la impunidad pues, en el estamento legislativo, en el estamento judicial. Hablo de que los hijos de aquellos que permitieron esto están actualmente en el Parlamento o están actualmente en los juzgados y eso también es consecuencia de esa impunidad, ¿no? Los hijos de los perpetradores pues siguen replicando esquemas, ¿no? Y tiene que ver con esa idea de ciertas formas de violencia que igual son difíciles de definir, no me quiero poner muy técnico, pero a veces hablamos de una violencia simbólica. La violencia simbólica es la violencia que ejerce el poder cuando crea una verdad paralela, ¿no? Cuando crea una verdad paralela y entonces convence al conjunto de la sociedad de que eso es realmente lo que ocurrió, ¿no? Y entonces se crea un discurso en el que, bueno, la Fiscalía General del Estado lo dice muchas veces, ¿no? Si no hay condenas, no hay delito. Si solo hay 50 condenas por tortura, es que prácticamente no hay tortura en España. Bueno, hay 2000 denuncias. Igual hay que preguntarse por qué solo hay 50 condenas, ¿no? Pero hay gente que cree que la verdad se mide en número de condenas y crea una realidad paralela. Y esa realidad paralela, esa realidad pues, genera una especie de olvido social, genera una situación de embotamiento, ¿no? Y al final todo esto se tapa, esta violencia simbólica, con determinados discursos también afines al poder, ¿no? El discurso de la reconciliación, que es un discurso ¿no? bastante bien traído cuando conviene, y otro tipo de discursos. Y esto, al final, bueno, pues claro que tiene impactos, y tiene impactos en la segunda y en la tercera generación, como yo decía, y solo hay que ver la edad de los que estamos aquí. Yo no sé si soy de los más mayores, pero vamos, la media de edad, desde luego, no es como para jugar un partido de fútbol. Bueno, pues eso también nos dice algo, ¿no? Nos dice que hay una generación a la que, por ejemplo, en Argentina, pues se le ha transmitido el deber de seguir en la lucha, y hace poco abuelas decía que ellas ya poco pueden hacer y que el testigo pasa a hijos. Bueno, aquí hay una generación que tiene que tomar muchos testigos y que pues quizá no estamos sabiendo movilizarla, ¿no? Y todo eso, ¿por qué? Pues porque frente a esa negación colectiva que implica la impunidad, pues al final muchas veces con discursos simplistas en esta época de Twitter y de Instagram, en que las cosas se piensan en base a una frase y nadie se toma el tiempo de leer a fondo, pues ante el horror lo que se dice es son todos iguales, unos y otros al final son lo mismo, israelíes y palestinos pues tal para cual, y en este caso pues hubo muchas cosas en aquella época que total pues ya se sabe, unos y otros, el grapo y tal, pues todo es lo mismo. Entonces discursos simplistas, discursos infantilizantes, verdades paralelas, pues estos son los impactos psicosociales y colectivos de la impunidad, ¿no? Por tanto, la impunidad, como digo, es un cáncer que permea la sociedad, un cáncer para las víctimas, un cáncer para los grupos políticos, un cáncer para el conjunto del país, que pues a partir de esto lo que tiene es una doble victimización, lo que tiene es una perpetuación del daño, y esto es lo que bueno, pues estamos viendo pues hoy en día, ¿no? Y por eso todas estas iniciativas de lucha contra la impunidad son tan importantes, no son cosas del pasado, son cosas del presente, y estamos aquí porque realmente pensamos que esta es una batalla útil, que es importante y que aunque mucha gente no lo vea, para nosotros sí lo es.
sin tener en esa mesa sentada una representación del pueblo palestino. Así que voy a presentar a Ibra Zaitouni, que es activista de San Millón, como he dicho antes, que es la red de solidaridad con las presas y presos políticos palestinos. Asimismo, es miembro del colectivo de movimientos de jóvenes palestinos. Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por recordar al pueblo palestino en este momento tan crítico que está sufriendo. Y bueno, voy al grano porque tengo que contar un montón de cosas y las intervenciones han sido cortas. Bueno, nosotros somos Samidun, somos una red de solidaridad internacional para apoyar a los presos políticos palestinos. Bueno, así muy rápido, hay colectivos en muchas ciudades europeas, en muchas ciudades estadounidenses, en muchas ciudades de América Latina, en Palestina por supuesto y en el mundo árabe, y bueno, pues intentamos dar sobre todo un apoyo político, no tanto un apoyo legal o judicial, porque para eso ya hay ONGs y otras organizaciones, sino que nosotros, bueno, pues apoyamos a los presos palestinos. Y hacemos una cosa que no todo el mundo hace, y es apoyar a todos los presos políticos palestinos. Es común a menudo, ¿no?, cuando se parte de una órbita, digamos, humanitaria o desde instituciones políticas, bueno, pues como las de Europa, Estado español, etcétera, en las cuales pues a veces es más fácil defender a los presos que no han hecho nada antes que a los presos que han hecho algo, ¿no? Y nosotros defendemos a todos los presos porque, bueno, pues es una premisa política que tenemos, el derecho a la resistencia y el derecho a la autodefensa del pueblo palestino. Hay un marco legal muy amplio, bueno, pues sabéis que el derecho internacional ampara la lucha armada mediante todos los métodos a su alcance en situaciones de colonialismo y opresión. Y bueno, hay un montón de resoluciones de Naciones Unidas, innumerables, pero la primera siendo la 3070/73 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que menciona específicamente al pueblo palestino. También tenemos, por otro lado, bueno, pues los países firmantes del Convenio de Ginebra, ¿no?, que no solamente deberían aplicar por norma los derechos humanos y evitar las situaciones de ocupación y colonización, sino que además el resto de países tiene la obligación de detener y reencarrilar a los países que están cometiendo ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues pese a todo esto, la resistencia palestina sigue siendo a menudo criminalizada y, bueno, pues desde aquí también, bueno, pues como decía, es más fácil apoyar a todos esos presos, bueno, pues entre comillas, que no han hecho nada, a los presos pacíficos, a los resistentes pacíficos, y como que aquí tenemos esta idea, ¿no?, de que la resistencia a peso muerto, esta resistencia pasiva, ¿no?, es más defendible que la resistencia activa. Bueno, pues nosotros obviamente no estamos de acuerdo con eso y, bueno, creemos que en parte se debe a que partimos, bueno, pues a analizar la cuestión palestina desde un punto de vista erróneo, desde una cuestión como si fuera un conflicto regional o un conflicto entre dos países o algo así, ¿no? Y nosotros lo que, bueno, intentamos explicar a todo el mundo es que se tienen que poner las gafas del análisis del colonialismo, ¿no? No es, como decía, una disputa territorial en la que hay dos burguesías enfrentadas, en la que hay dos ejércitos pegándose tiros uniformados a un lado y a otro, no hay dos generales, sino que lo que tenemos es básicamente pues una situación de invasión colonial europea en la que Palestina ha sido renombrada internacionalmente como Israel y están ejecutando, pues aparte de una limpieza étnica, un reemplazo poblacional, ¿no? Esto que a la extrema derecha se vuelve loca pensando que les van a reemplazar los negros y los morenitos, pues lo que nos están haciendo el pueblo palestino, ¿no? Y bueno, y entonces cuando uno se pone las gafas del colonialismo, bueno, pues ya ve cómo, digamos, no es que haya una organización terrorista que ataca a un país que se defiende, sino que más bien lo que tenemos es una resistencia indígena, popular, autoorganizada y polifacética, que tiene distintas dimensiones, que tiene una dimensión progresista, que tiene una dimensión más conservadora, que tiene una dimensión islamista, que tiene una dimensión marxista-leninista, pero, bueno, pues aún con todo, nosotros priorizamos el derecho del pueblo palestino a la autodefensa. Bueno, como decía un compañero, Dani Lobato, ¿no? Aunque los que se defiendan, bueno, pues como se le acusaba a los indios, ¿no?, en América, en la colonización de América, aunque sean caníbales, pues deberíamos defender su derecho a la resistencia ante el ocupante y ante el colono, ¿no? Entonces, bueno, por situar un poco la cuestión de los presos, bueno, pues por dar unos números.
En Palestina ahora mismo hay unos 7.000 presos políticos, hay unos 2.070, estos son los datos de noviembre de una web que lo saco yo que se llama Adamir, que están detenidos por detención administrativa, en los cuales hay más de 200 niños. Me gustaría detenerme un momento para hablar un poco pues esta cuestión de la detención administrativa, ¿no? La represión palestina tiene muchas dimensiones y bueno, sí me gustaría decir que en Palestina es cierto que te pueden detener y te pueden asesinar incluso por ir al súper, porque puede haber una bala perdida, puede pasar cualquier cosa, es un contexto en el que hay colonos psicópatas fiscalizando y atemorizando a la población y muchas veces ese tipo de cosas pasan. Pero tenemos que tener también la sensación de que Israel no es omnipotente, Israel no hace lo que quiere cuando quiere, sino que Israel tiene unos recursos limitados y tiene que priorizar. Entonces, Israel cuando le toca reprimir a la población palestina, ¿a quiénes prioriza? Bueno, pues a la población palestina que organiza a los vecinos, a las mujeres, a los estudiantes, a los trabajadores, ¿no? Y son ellos el objeto de la represión, ¿no? Por mencionar así muy rápido, bueno, en Israel la tortura es legal desde el año 99, básicamente hay una, resolución del Tribunal Supremo, que básicamente dice que está estupendo lo que se haga. Hay torturas, por supuesto, físicas, de contención mecánica, de negligencias médicas, la muerte lenta se le llama, ¿no? Pero también psicológicas, como por ejemplo pues mantener a los presos a que se orinen y se defequen encima, ponerles televisiones con porno y con cosas pues así como un poco turbias pues durante largas sesiones, mantenerles con las luces encendidas, interrogatorios infinitos, ¿no? Y bueno, ahora incluso está habiendo una intentona por parte del ministro de Interior, que es un ministro que si Netanyahu es de extrema derecha y es trampista, pues este señor es del Ku Klux Klan ya, porque es la pata derecha del gobierno, que básicamente está intentando imponer la pena de muerte, ¿no? Y bueno, pues volviendo un poco a esta cuestión de la detención administrativa, simplemente situar una cosa, bueno, pues que habla muy bien de la impunidad con la que se mueve Israel, ¿no? La detención administrativa es un procedimiento heredado del colonialismo británico por el cual a cualquier persona bajo cargos confidenciales del ejército se le puede encarcelar de 6 meses en 6 meses, prorrogable indefinidamente. ¿Y esto para qué se utiliza? Pues no solamente se utiliza para detener a gente que están sospechosos, sino también como forma de castigo colectivo, ¿no? Los refugiados que de un campamento de refugiados se han atrevido a contestar al ejército israelí, bueno, pues vamos a hacer detenciones arbitrarias, vamos a hacer investigaciones prospectivas, yo no sé cómo se llama eso, vamos, que primero te detengo y luego te investigo a ver qué has hecho, ¿no? Vale también para machacar a las familias, porque claro, estas detenciones se dan con allanamientos violentos de las casas, atacando también a los familiares, etc. Y bueno, pues son encerrados de 6 meses en 6 meses, que suelen salir raro si salen antes de los 18 meses, ¿no? Además, lo que pasa a menudo es que los presos que están en esta situación se ven forzados a hacer huelgas de hambre. ¿Por qué? Porque es la única manera que encuentran para que se publiquen sus casos, porque allí entonces cuando se publican esos casos y bueno, las causas, pues no hay nada, entonces se ven obligados a liberarlos, ¿no? Ha habido presos que han llevado huelgas de hambre de hasta 181 días y ha habido presos, bueno, pues que después de 2 o 3 huelgas, pues el cuerpo se queda hecho una mierda. Entonces, bueno, simplemente voy acabando. Yo quería traer una visión también de cómo el pueblo palestino ha logrado mantener este nivel de lucha y de movilización, ¿no? Creo que es importante situar que ha habido una cultura de la resistencia que ha acompañado todo esto, que esto no surge de la nada y que los palestinos pues no somos superhéroes ni somos nada, simplemente bueno, pues hemos generado un contexto en el cual es proclive la lucha y no se criminaliza, no se individualiza ni se asume como una cosa bueno, pues oscura, ¿no? Que no se debería contar, etc. Hay un término que utilizamos mucho que se llama Sumud, que de ahí es donde viene el nombre de nuestro colectivo, que se llama Samidun, que significa resistimos. Bueno, básicamente es un término que no tiene una traducción clara, pero básicamente alude a la resistencia, a la firmeza, a la determinación, ¿no? Y es una concepción que, bueno, alude a la lucha colectiva,
y que, digamos, se trabaja desde antes y de entrar en la cárcel y también, por supuesto, en la cárcel, ¿no? Es como una cosa común, como esta cuestión del humor palestino, ¿no? Y de la ironía de los presos políticos, bueno, pues que te cuentan que en la cárcel pues está estupendamente, etcétera. Bueno, pues obviamente como mecanismo de autodefensa, aquí el compañero no lo podrá explicar mucho mejor, pero lo que sí que es cierto es que los presos palestinos, cuando entran en la cárcel, no pasan a ser sujetos pasivos, sino que siguen siendo sujetos activos en la lucha contra el colonialismo. Ellos organizan huelgas de hambre colectivas, también huelgas de hambre en solidaridad. Existe una organización dentro de las cárceles, se estudia, bueno, pues existen organizaciones, los presos se organizan para lidiar con los carceleros, ¿no? Y existe una cultura de acompañamiento, ¿no? Incluso, bueno, pues muchos presos palestinos hablan de cómo hacen ejercicios pues para recordar a los compañeros mientras les torturan, para visualizar su salida de la cárcel, porque allí son celebradas pues como lo que son, ¿no? Como héroes de la resistencia. Y bueno, pues eso un poco. Israel además utiliza a los presos palestinos como arma de guerra. Me gustaría mencionar un caso que toca varios palos, ¿no? Y es que en el asesinato de un comandante de una guerrilla que hubo en Nablus hace 1 año y medio, una ciudad de los guetos de Palestina, bueno, pues él fue asesinado, este señor Tamer al-Kilani, un chaval en verdad, con una motobomba, ¿no? Y todo el mundo se preguntaba cómo había podido ser, porque hay un nivel de seguridad que ha ido creciendo estos últimos años a raíz del incremento de la lucha armada, ¿no? Y bueno, básicamente es que el ejército israelí secuestró y se llevó como detención administrativa a un compañero que había pues en el barrio de ese campo de refugiados. Uno que resultó ser homosexual y tras violaciones y tras chantajes en las cárceles le pusieron en libertad y le utilizaron para que revelase la posición de los miembros de la resistencia en esa ciudad, ¿no? Para que hablemos luego también un poco de cómo Israel es LGTB friendly, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, simplemente acabo diciendo un poco lo que decía antes, que es que bueno, pues el enemigo no es omnipotente, ellos tienen que hacer una elección cuando, digamos, en su manera de gestionar los recursos para reprimir a la población palestina, y lo que está pasando ahora, que vemos un auge de la resistencia y un apoyo masivo a la resistencia, pues es que les está saliendo mal y que no está yendo bien. Y simplemente quiero recordar la operación que hubo en septiembre de 2021, cuando 6 presos de la cárcel de Gilboa, de la cárcel de Gilboa, que se le llama el Guantánamo israelí, bueno, pues lograron escapar de la máxima prisión israelí, de los supervigilancias y las hostias del vinagre, ¿no? Bueno, pues utilizando un tornillo y cavando un túnel, ¿no? Bueno, nada más, muchas gracias y os veo a todos en la manifestación del 27 de enero. A toda la mesa por la presión del tiempo, pero es que es lo que hay, queremos que intervengáis todo el mundo y a las 9 nos echan, lo siento muchísimo. Y paso a presentar a Jacinto Lara, abogado de CEACUA, la coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina, que asiste y ejerce acciones en el orden jurisdiccional penal a personas que sufrieron crímenes y torturas franquistas. Eso es. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación a la comuna, y muchas gracias a todos y a todas por vuestra presencia aquí hoy. Bueno, voy a ser ligero, voy a ser breve, me comprometo a ello, ya sabemos que vamos regular de tiempo. Me han comentado que, bueno, pues que expusiera brevemente, eso sí, cuáles son los obstáculos jurídicos que esgrimen de forma sistemática y reiterada los juzgados y tribunales españoles para básicamente archivar cualquier tipo de acción que se ejercita en el orden jurisdiccional penal, en la que se incorpora como denuncia los crímenes franquistas, donde se están denunciando crímenes franquistas. Yo creo que algunos de estos obstáculos ya han sido apuntados a lo largo de las diferentes intervenciones que ha habido ya aquí en la mesa, pero conviene hacer un breve repaso de los mismos.
Antes de hacer ese repaso, lo que sí que me gustaría dejar claro es que, en fin, esos obstáculos jurídicos son unos obstáculos que se esgrimen como consecuencia de una política de impunidad que es una política de Estado. Esto es, no solamente es mantenida esa política de impunidad por los juzgados y tribunales, sino que también es mantenida y es sostenida tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo como por el Poder Judicial. Con lo cual, centrarse única y exclusivamente en las resoluciones judiciales no deja de ser una visión un tanto parcial de todo lo que significa y de todo lo que implica una política de impunidad entendida como una política de Estado. Y en eso hay que incidir, tal y como incidía Dani en la intervención inicial. Esto es, hay una falta de voluntad política para revertir esa situación de impunidad largamente mantenida, establecida y desarrollada desde, desde el proceso político de la transición. Claro, aquí nos encontramos con que en relación con esos obstáculos jurídicos fundamentalmente son tres, pero insisto que esto es dar una visión muy parcial de lo que son las políticas de impunidad. Pero son tres, uno de ellos ya se ha aludido, que es la ley de amnistía, porque así es interpretada por parte de los juzgados y tribunales, no solo por parte de los juzgados y tribunales, pero los juzgados y tribunales en sus resoluciones judiciales invocan la ley de amnistía como norma de impunidad. Esto es, que impide la investigación judicial, insisto, en el orden jurisdiccional penal, de los crímenes franquistas. Por otro lado, también se esgrime y se invoca el principio de legalidad. El principio de legalidad, ¿qué es lo que significa? Y en relación con esto, muy brevemente, el principio de legalidad dice, oiga, mire usted no puede calificar como crímenes contra la humanidad o como delitos de lesa humanidad los crímenes franquistas, porque ese tipo penal, esto es, los crímenes de lesa humanidad, no se han incorporado a nuestro Código Penal hasta el año 2004, con lo cual no se puede aplicar retroactivamente un tipo penal. Esto es, solamente se puede aplicar ese tipo penal a hechos posteriores. Con lo cual, todo lo anterior al año 2004, digamos que en aplicación de ese principio de legalidad, pues no puede ser investigado y enjuiciado como crímenes contra la humanidad. Y por otro lado, que está íntimamente relacionado con el principio de legalidad, se invoca también la prescripción de los delitos. Claro, si tú dices que aquí no hay crímenes contra la humanidad porque estás aplicando el principio de legalidad, pues entonces nos vamos a los plazos de prescripción ordinaria. Esto es, si yo estoy denunciando un crimen de torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad, elimino crímenes contra la humanidad, me quedo única y exclusivamente con el delito de torturas, y entonces esa es la trampa, y el delito de torturas tiene un plazo de prescripción ordinario. Con lo cual, en el momento en el que se produce la denuncia, pues evidentemente te invocan la prescripción de los delitos. ¿Para qué? Pues para decirte que no te admiten esa querella criminal, que te la archivan y bueno, y hasta aquí hemos llegado. Claro, esa interpretación que los juzgados y tribunales, como os decía anteriormente, están invocando y están esgrimiendo reiteradamente en todas las resoluciones judiciales que vienen dictando ya desde hace años, y el pistoletazo de salida la tuvimos con la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el año 2012, digo que todo eso contraviene frontalmente el derecho internacional de los derechos humanos, todo eso contraviene el derecho internacional penal. La ley de amnistía en ningún caso puede ser invocado como norma de impunidad o puede constituirse como norma de impunidad cuando estamos hablando de gravísimas violaciones de derechos humanos punibles, y que han sido esas gravísimas violaciones de derechos humanos han conformado un ataque sistemático y o generalizado contra la población civil. Eso es lo que dicen los tribunales internacionales. No se puede esgrimir una ley de amnistía como norma de impunidad para investigar el enjuiciamiento de ese tipo de crímenes. El principio de legalidad, bueno, pues el principio de legalidad ya aludía también anteriormente Dani. Hay pactos, hay convenios internacionales que introducen el principio de legalidad desde una perspectiva internacional. ¿Eso qué supone? ¿Qué representa? Pues una cosa muy sencilla. Más allá de cuando cada uno de los estados ha incorporado ese tipo penal de crimen contra la humanidad a su código penal interno, hay que atender, cuando estamos hablando de crímenes contra la humanidad, a la tipificación internacional. Esto es, cuando se incorpora ese crimen y ya se ha aceptado como tal por parte de la comunidad internacional.
Bueno, como mínimo, a partir del derecho emanado de Nuremberg, con lo cual, en fin, nunca se va a poder decir que efectivamente se está aplicando algo con efectos retroactivos. No, porque eso la comunidad internacional en su conjunto ya tenía aceptado ese tipo de crimen. Con lo cual no hay efecto retroactivo alguno. Y en cuanto a la prescripción, si estamos hablando de crímenes contra la humanidad, en fin, desde una perspectiva internacional, yo creo que esto ya es una cuestión ya como muy elemental, ¿no? Que esos crímenes son absolutamente imprescriptibles. Y quizás desde un punto de vista, ya voy terminando, ¿no? Sí, ya termino. Ya voy a terminar. Simplemente voy a introducir una reflexión final en relación con el tema de la ley de amnistía, que realmente es, desde un punto de vista estrictamente jurídico, la invocación más floja que tienen los tribunales, pero siguen invocándola. ¿Por qué? Pues por su contenido político. Porque la ley de amnistía se ha configurado, según el relato oficial, como uno de los elementos fundamentales en cuanto a lo que es la constitución del Estado democrático. Esto es uno de los pilares básicos que además garantiza la convivencia democrática. Y se llega hasta tal punto de cinismo, desde un punto de vista tanto jurídico como desde un punto de vista legislativo, que en la actual tramitación de la ley de amnistía que se está realizando en las Cortes Generales se hace una invocación referencial a la ley de amnistía del año 1977. Y eso realmente es gravísimo, tanto desde un punto de vista político como desde un punto de vista legislativo, como desde un punto de vista político, jurídico y judicial. O sea, realmente eso no tiene ningún tipo de explicación, porque no es en ningún caso, ni desde una perspectiva social, ni desde una perspectiva de política legislativa, ni desde una perspectiva jurídica, son situaciones siquiera mínimamente comparables. La ley de amnistía está prevista, o las leyes de amnistía están previstas para amnistiar delitos de intencionalidad política, nunca para amnistiar gravísimas violaciones de derechos humanos punibles que constituyen un ataque generalizado sistemático contra lo que pueda ser la población civil o parte de la población civil. Así que bueno, con esto termino, que ya no hay más tiempo. Ha cumplido toda la mesa con los tiempos, así que ahora nos toca cumplir a nosotras y a nosotros. Tenemos 10 minutos escasos para preguntas que queramos formular, con lo cual las intervenciones yo os ruego que no pasen de 1 minuto o la pregunta, porque si no nos comemos el tiempo de las demás personas. Gracias. Tengo una buena. ¿Se me escucha así? Esto, no sé. ¿Se me oís? Bien, es muy breve porque tiene que ver especialmente con el tema del motivo, digamos, de este acto, que son los crímenes de la Semana Negra, que fueron crímenes de la transición y que, bueno, es importante recordar ahora, y eso es, además es nuestra línea argumental principal para exigir que sean enjuiciados, investigados y enjuiciados, y que se aplique, digamos, algún tipo de reparación para todas las víctimas, es que esos crímenes no pueden prescribir porque fueron crímenes de lesa humanidad. Y fueron crímenes de lesa humanidad porque no fueron accidentes, no fueron errores, no fueron cosas que sucedieron por casualidad, sino que eran consecuencia de un plan sistemático que en aquel momento las autoridades franquistas que gobernaban el franquismo sin Franco utilizaron para aterrorizar, para, digamos, producir miedo en la población y parar las movilizaciones populares de la época. Eso es muy importante resaltar, que no todos los crímenes de la Semana Negra no sucedieron por casualidad, que, bueno, pues formaban parte de una política represiva general para aterrorizar a la población. Eso es muy importante. Yo creo que se me veía perfectamente sin el micrófono, pero bueno, voy a hacer 2 preguntas. Una para Jacinto, de Aqua, que es ¿qué supone para la querella argentina, en la cual se están dilucidando crímenes del franquismo, el acceso del ultraderechista Milei para la querella argentina en Argentina? ¿Qué supone, en qué puede afectar a la querella?
aparte de la edad de la propia jueza. Y otra para Daniel, de Amnistía Internacional, que es un poco sobre las reflexiones que hizo al principio. Yo creo que fue Miguel Herrero de Miñón el que dijo: algo tendremos que cambiar para que nada cambie. Eso ocurrió antes de la ley de amnistía. Y ahora podemos hacernos la misma pregunta con la ley de memoria, con la ley de... no me acuerdo, no me sale el nombre de la ley actual de memoria democrática. ¿Es lo mismo? ¿Es algo tendremos que cambiar para que nada cambie? Gracias. ¿Alguien más quiere...? Hola. Primero daros las gracias a las personas que estáis en la mesa y a las organizaciones. Los que estamos actualmente en la lucha política, nos viene bien recordar dónde estábamos en 1977. Y ampliando un poco el foco, me gustaría recordar los 280 y tantos muertos, heridos, durante toda la transición. Y luego, ampliando un poco más el foco, los presos sociales comunes de la COPEL y de las múltiples cárceles que lucharon por la amnistía. Y bueno, tendría algunas preguntas, ampliando todavía más el foco. La revolución de los claveles, que cumplimos 50 años, ¿cómo afectó? Porque esto ni hay escrito, documentación sobre cómo afectó en la transición la revolución de los claveles, la Internacional Socialista con Willy Brandt, que hubo ahí, la visita de Santiago Carrillo, secretario general, a Richard Nixon, en fin. Luego, todo ese tipo de temas un poco bastante ocultos nos llevan un poco a las matanzas de 1977. Gracias. Simplemente y rápido, ¿qué hay que presentar a los jueces para que se crea, como decía Jesús, que había un plan sistemático de persecución y de exterminio de la oposición al franquismo? Porque se les ha presentado documentación, se les ha hecho un informe exhaustivo de contexto y siguen diciendo lo mismo. No sé qué es lo que hay que presentar a los jueces para que puedan identificar como crímenes de lesa humanidad y que había un plan sistemático. A ver, pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que ya podemos dejar que vayan respondiendo a lo que se ha planteado. Jacinto. Una pregunta. Esto me preocupa muchísimo lo que queda de los sufrimientos de toda la gente que ha pasado como víctimas del franquismo. Recordando que, por ejemplo, en el juicio de Nuremberg, a los hijos de los jerarcas les cambiaron de apellido para que no sufrieran el estigma les cambiaron les llevaron a otras ciudades y les pusieron un psicólogo por los traumas que pudieran tener, ¿no? Ninguna de las víctimas ocasionadas por el nazismo tuvieron psicólogo. Entonces, hoy en día, los hijos de la generación anterior seguimos teniendo los traumas heredados de nuestros padres. En Argentina, cuando estuvimos con la querella, tenían psicólogo las 24 horas del día, todos los días del año, en el momento que necesitaban que tuvieran un ataque de ansiedad o lo que fueran. Pero aquí esto no existe. Existe Gregorio Armañanzas en la Universidad de Pamplona y Ana Miñaro en Barcelona. Ahora acabo de conocer con alegría que hay otros psiquiatras, pero realmente estamos muy abandonados y parece ser que nuestros traumas pasan a la tercera generación. Entonces eso me inquieta muchísimo. Ya lo siento, pero tenemos que cerrar el turno para que puedan responder.
Vale, pues empiezo yo respondiendo a esa reflexión sobre si algo tendremos que cambiar para que nada cambie, si la Ley de Memoria Democrática un poco podría responder a ese esquema. Yo lo que diría es que con la Ley de Memoria Democrática sí se avanza respecto del marco que suponía la Ley de Memoria Histórica 2007. Yo creo que efectivamente se establecen medidas que suponen un avance en términos de verdad, justicia y reparación, pero digamos que apuntan en una buena dirección, pero no acaban de llegar. Y desde luego, en lo que se refiere a verdad y justicia, como comentaba en la primera intervención, creo que hay una renuncia consciente de que esas sean las medidas que se adopten. Como ejemplos, ¿no? En el marco de la Ley de Memoria Histórica de 2007 nada se mencionaba al derecho a la investigación, a la acción de la justicia. En la Ley de Memoria Democrática, como decíamos, se ha establecido la Fiscal de Sala de Memoria. Es un buen paso. Hasta ahora se ha opuesto al cierre de la investigación por la querella de Carles Vallejo en Barcelona. Ha trabajado con la Audiencia Nacional para que no se paralicen las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros. Ha asistido a las declaraciones de Julio y Rosa, pero tiene las limitaciones que tiene en materia, sobre todo, de conseguir un enjuiciamiento de los crímenes. El derecho a la investigación podrá colmarlo con propias investigaciones de la Fiscalía. Bueno, ahora parece difícil con la capacidad de recursos que tiene, pero podría ser una de las opciones. Pero en todo caso es un ejemplo de se apunta en una dirección, pero no se llega. Desde luego, en términos de justicia, ese expediente de jurisdicción voluntaria, que es un expediente por lo civil, y esto Jacinto lo puede explicar muchísimo mejor que yo, desde luego que no supone una declaración judicial que responda a lo que piden los estándares internacionales cuando hablamos de una verdad judicial sobre violaciones de derechos humanos del pasado. Sobre la verdad, lo que hablábamos antes, esa comisión de la verdad, pero que tiene un ámbito de actuación pensado para algo científico y académico, que es loable, que es bueno, pero que desde luego no es lo que los estándares hablan cuando hablan del establecimiento de un mecanismo extrajudicial de esclarecimiento de violaciones de derechos humanos del pasado, que tenga competencias y atribuciones para identificar a qué personas perpetraron qué violaciones de derechos humanos y que luego además esa información pueda nutrir procedimientos judiciales. Y ya termino con la reparación. Establece la nulidad de las sentencias dictadas en el marco de procedimientos injustos, cosa que la normativa 2007 no hacía, que declaraba la ilegitimidad. Ahora bien, al hacer esto, lo que sí se ha encargado de hacer, igual que al establecer nuevas categorías de víctimas, es a excluir expresamente la indemnización. Entonces, con esto pongo unos ejemplos de que sí, se establecen algunas medidas que son relevantes y que creo que si se implementan pueden suponer un avance, pero desde luego no llega a lo que establecen los estándares internacionales y hay algunas áreas que claramente, como decía, hay una renuncia consciente. Bueno, pues rápidamente las dos cuestiones que se han planteado. La relación de Milei o la influencia que puede tener Milei en relación con la tramitación de la querella argentina. Básicamente yo creo que puede ser una a día de hoy y mientras Servini mantenga su puesto. Y es el tema de las comisiones rogatorias. Esto es las comisiones rogatorias que tienen que pasar por la Cancillería de Exteriores de la República Argentina. O sea, cuando el juzgado pide una información o pide la práctica de una prueba, el juzgado argentino a las autoridades españolas, todas esas pruebas que se piden desde Argentina tienen que pasar por la Cancillería de Exteriores argentina. Si bien es cierto que hay un tratado bilateral de asistencia jurídica en materia penal, por parte del Estado español y por parte de la República Argentina, pueden obstaculizarlo, evidentemente. Si no hay voluntad política de darle curso a estas rogatorias, pues bueno, las pueden meter en un cajón y por mucho que el juzgado requiera y demás, de momento no está pasando. La última que han cursado no ha habido ningún bloqueo por parte de la Cancillería de Exteriores argentina. Pero bueno, yo no descarto que pueda empezar a pasar. Lo más grave, bueno, pues que Servini pues dejara la titularidad del juzgado y entonces ya sí que ahí estaríamos hablando de una pugna política muy importante para reemplazar a Servini, por cuanto que son juzgados que tienen competencia jurisdiccional en todo el territorio del Estado. Para que más o menos lo entendáis, es la competencia que pueda tener aquí la Audiencia Nacional, y son puestos judiciales en el orden jurisdiccional penal que son muy golosos políticamente, con lo cual sí que nos podemos encontrar con una situación complicada siempre y cuando pues Servini dejara el juzgado. Y luego, respondiendo ya y cambiando un poco
el tema o la orientación completamente en cuanto a lo que comentaba Chalo respecto a lo que hay que presentarle a los juzgados para que efectivamente se pueda acreditar el elemento de contexto. Esto es que el crimen que es objeto de denuncia sea debidamente contextualizado como un ataque generalizado sistemático contra la población civil o contra parte de la población civil. El problema es que no llegamos ahí siquiera, Chalo, no llegamos. O sea, prácticamente todas las resoluciones judiciales es que ni siquiera entran en ese análisis. Estamos en la previa, para entendernos. Si mal no recuerdo, creo que hay para que os hagáis una idea, podemos tener ahora mismo en torno a unas más de 200 resoluciones judiciales, aproximadamente, porque estamos hablando de más de 100 querellas criminales, las que se han presentado, por lo cual multiplicad por 2 porque hay 2 instancias judiciales, los juzgados de instrucción y las audiencias provinciales. Que yo recuerde ahora mismo, creo que solo 2 negaban ese ataque generalizado sistemático contra la población civil, de 200. El resto invocan lo que acabo de decir anteriormente. No entran ni siquiera en el análisis de si efectivamente se da ese elemento de contexto o no se da ese elemento de contexto. O sea que estamos en una situación jurídicamente, en fin, muy intensa desde el punto de vista negativo, porque ni siquiera toman en consideración todas las pruebas que se aportan para contextualizar los crímenes que son objeto de denuncia. Bueno, por comentar un poco lo que decías, el tema de los hijas, hijos, nietos, nietas de capos nazis es un tema muy interesante que tiene muchos dobleces. Hay varios libros publicados y contra lo que pudiera parecer hay más o menos como una tercera parte de hijos y nietos que ante el horror de saber quién era tu abuelo, pues efectivamente han intentado cambiar de apellidos o se han ido de Alemania. Hay algún caso famoso que se ha ido incluso a un kibutz israelí a vivir como una forma de compensación, pero hay una mayoría de hijos y nietos que reivindican al abuelo, que dicen que hay un montón de mentiras, que se ha difamado el nombre y algunos se han integrado en grupos neonazis. Es decir, la idea de que hay una culpa transmitida, no, hay una defensa psicológica muy fuerte frente a la culpa y entonces la teoría conspiranoica de en el fondo nos están mintiendo y nos dicen las cosas porque interesa, esa cala fácilmente cuando hay un tema familiar, ¿no? Y la solución a esto, yo no creo que sea la terapia. Yo en esto soy bastante escéptico, creo que es un problema social. Aquí lo que hay es un trauma social que requiere soluciones sociales y requiere procesos colectivos, ¿no? Porque en este momento la mayoría de la población de Israel apoya las acciones en Gaza. Es una cuestión de traumas individuales, no, lo que hay es una creación de un imaginario colectivo de victimización y frente a eso el derecho moral a ejercer la violencia. Visto desde aquí nos parece absolutamente ridículo, visto desde dentro solo así se puede explicar desde un punto de vista, digamos, sociológico, cómo el 90% de la población apoya los crímenes que se están produciendo, ¿no? Por tanto, es un problema social que requiere respuestas sociales y requiere pues, trabajar la verdad, trabajo en los colegios, trabajos. No es un problema de terapia, es un problema de cómo creamos imaginarios diferentes y llamamos a las cosas por su nombre para que las nuevas generaciones puedan distinguir qué es lo correcto, qué no es lo correcto y que sepan realmente qué es lo que pasa. Bueno, muchísimas gracias, creo que ha sido un lujazo tener estos ponentes aquí, de verdad, muchísimas gracias, Dani, Ibra, Pau y Jacinto. Muchísimas gracias. Bueno, os habréis preguntado una mesa toda de hombres, pero ahora vienen 2 mujeres que van a hacer un coloquio, entre ellas va a ser... Sentaros, por favor, que voy a retirar. Os dejo aquí. Entonces, os presento a Lucía Montero, estudiante de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, socia fundadora de la asociación Memorae y responsable de la sección histórica, y Sofía Kuhn, estudiante del máster sobre ecología en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la asociación Mala Hierba de la Facultad de Ciencias.
Y bueno, aquí os dejo con ellas. ¿Se oye? Sí, vale. Bueno, pues como ya ha dicho Pat, somos estudiantes de universidad y después de esta ponencia tan sumamente interesante que vamos a escuchar, da un poco de respeto estar aquí ahora, pero hemos intentado hacer un poco una especie de diálogo basada en reflexiones que hemos hecho entre las dos sobre qué significa para nosotros como personas jóvenes hablar y trabajar esos temas, ¿no? Y bueno, pues eso, hemos elaborado un pequeño diálogo que presentaremos y bueno, vamos a empezar. Bueno, como ya he dicho, escuchando esta parte tan interesante que vamos a oír, me ha hecho pensar en que las personas que estamos aquí y que no somos pocas jóvenes para lo que suele ser este tipo de eventos, pero yo creo que en general la mayoría de personas de nuestra edad no ven la importancia de este tipo de eventos en los que se habla de cosas que pasaron hace casi 50 años. Los que estamos aquí, al menos nosotras dos, estamos aquí porque de una forma u otra hemos entrado en contacto con la gente, hemos entrado en contacto con Rosa, hemos entrado en contacto con otras personas que han vivido esto, que han contado experiencia y nos hemos interesado por estos temas. Por estos temas y que luchan porque se recuerde y se haga justicia, pero estamos en la minoría y yo creo que es una pena que sea un tema que no se trate más entre gente de nuestra edad. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por venir aquí y dedicarnos este tiempo. Yo creo que cuando un tema se deja de lado, la respuesta yo creo que es bastante sencilla y es el olvido. El olvido yo creo que es un error que cometemos a diario y más en este país y bueno, es por varias razones. Es bastante importante la presencia de los jóvenes aquí, ahora lo que denominamos generación Z, que, bueno, que cada vez nos interesa menos lo que haya ocurrido en un pasado que pensamos que, bueno, que parece muy lejano y realmente no ha pasado tanto tiempo. Yo soy partidaria de que los jóvenes tenemos la obligación de mirar hacia atrás. Primero para saber de dónde venimos, que yo creo que eso es fundamental, y saber qué errores se cometieron y cuáles no hay que volver a cometer. Para ello creo que es muy importante tener memoria histórica, conocer y saber el porqué de las cosas. Tienes toda la razón. Y además creo que es un fallo muy peligroso, sobre todo porque ten en cuenta que si no se enseña memoria histórica real y contrastada, las generaciones que no lo vivimos solo aprendemos lo que nos cuentan los mayores de nuestro entorno, lo cual es una versión subjetiva que depende de las experiencias y creencias personales de cada persona. Si yo pienso en mi abuela, ella jamás me contaría nada de cómo soy de hoy, porque su realidad, su vivencia fue completamente diferente bajo esas condiciones. Y su versión de la historia, por lo tanto, es muy diferente a lo que hemos oído hoy. Además, tu situación económica muchas veces iba a determinar tu situación política. Evidentemente, dependiendo a quién preguntes, te van a contar una historia u otra. Todos conocemos pues, que al final la historia siempre la escriben los que vencen, ¿no? El ejemplo más claro que tenemos yo creo que es, por lo que estamos hoy aquí en parte, que es la amnistía. Se ha tocado ya muy a fondo este tema, yo lo voy a intentar hacer de una manera mucho más resumida. Para mí la amnistía fue un borrón y una cuenta nueva, ¿no? Como una manera de reconciliación, ¿no? Como una democracia bastante idealizada. Después de 40 años de dictadura. El resultado yo creo que lo conocemos todos y fue el dejar atrás a muchísimas víctimas y sobre todo que los culpables no se sentaran en el banco de los imputados, ¿no? Y si lo hicieron, pues tuvieron condenas pues,
bastante benévolas y bastante, pues que deja muchísimo que desear, ¿no? Claro, es que tenemos en mente que la amnistía permitió que muchas personas que cometieron crímenes durante el franquismo siguen participando en la sociedad como miembros de pleno derecho, y eso se nota en la sociedad. Gracias a esa amnistía, ¿qué pasa? Que el franquismo sigue presente en nuestra sociedad, no solo en nuestra sociedad, sino en nuestra política y en nuestros políticos. Lo hemos visto hace nada, ¿no? Esas manifestaciones que han ocurrido en las calles con gritos pues como Viva Franco, con banderas de Ávila y con saludos fascistas, ¿no? Yo creo que de ahí se puede sacar muchísimas conclusiones, pero bueno, yo creo que la fundamental es el poco peso que tiene hacer esos actos en nuestro país, ¿no? Lo poco que están penalizados y de alguna manera la rabia que da, ¿no? Que sea pues como algo habitual en nuestro país. Y no solo eso, sino que muchas de las personas que fueron cómplices del régimen franquista en esos altos cargos amasaron dinero y poder, que siguen teniendo a día de hoy que legaron sus descendientes. Entonces, es normal que tengamos una clase social adinerada que se beneficia del status quo y que encima puede ejercer influencia en las decisiones políticas y manejar los medios de comunicación para manipular a la población según sus intereses. Y es que además cuentan con el apoyo de las fuerzas del Estado como la policía y el ejército, que es cosas que vemos a menudo con, por ejemplo, los abusos por parte de guardias civiles, creo que fueron, o ya casos más antiguos como este de Carlos Palomino, o hace pocos años la muerte de Manuel Valle, que fue perseguido por policías en la calle por ser extranjero básicamente y murió por ello. Y todo eso son cosas que se hacen por personas que son apoyadas por el sistema, ¿no? Que al final son policías, son militares, son gente que está apoyada y protegida por el sistema actual. Además, yo creo que es importante recalcar aquí la manipulación que hay constantemente pues, bueno, de los medios de comunicación, de los periodistas y un largo etcétera. Evidentemente esa manipulación va a venir de algo y va a venir de la herencia que nos ha dejado el franquismo. En esa época, bueno, nosotras no lo hemos vivido, pero tenemos constancia de que evidentemente los medios de comunicación, los periodistas, los escritores, la prensa, y algo que yo quiero mencionar aquí es la educación, la que pues, no se ha hablado antes y quiero mencionarlo. La educación iba a tener un papel fundamental en la época franquista. De la educación va a venir de la mano algo que va a ser la Iglesia Católica, que va a cumplir un papel muy fundamental en este sector. Al final, la desinformación es una herramienta que permite controlar a la población sembrando miedo y desconfianza para evitar que las personas se organicen y luchen contra el poder establecido. Y con esto volvemos al tema anterior de la educación, ¿no? De cómo los profesores son los que tienen la oportunidad y en mi opinión la obligación de mantener la memoria histórica y enseñar el pensamiento crítico sobre todo. Todo lo que hemos dicho antes, evidentemente, nosotras no lo podemos corroborar porque evidentemente no lo hemos vivido. Pero algo que nosotros sí que lo podemos corroborar es bueno, la experiencia que hemos tenido en este país con cómo nos han enseñado, ¿no?, la historia de nuestro país. Nos la han enseñado de una manera súper superficial, muy, pues, os cuento un trocito, pero no os cuento realmente lo que pasó. No se da historia de España, esto me parece muy importante, hasta segundo de bachillerato, cuando se toma ya de una manera un poco más a fondo el tema. Pero, ¿qué pasa? Que es el último tema que se da en segundo de bachillerato, por lo cual la mayoría de los jóvenes pues, nos lo solemos dejar por simple vaguería. Entonces yo creo que de ahí puede venir un poco esa desinformación política que tenemos, esa desinformación de nuestro país, que tampoco nos interesa muchísimo el saber, pero al no estudiarlo pues no sabemos absolutamente nada.
Yo creo que es muy importante recalcar y de que los jóvenes tenemos que estudiar la historia de nuestro país a fondo y conociéndola realmente, porque lo que se conoce es prácticamente nada. Totalmente de acuerdo, pero es que además lleva un problema adicional y que he vivido yo estudiando en Alemania, yendo al instituto en Alemania, haciendo la secundaria y bachillerato allí. Y es que allí nos hablan del nazismo todos los años y de lo terrible que fue, pero lo tratan como un problema del pasado, que no tiene nada que ver con la actualidad, porque los nazis fueron vencidos. Y hacen como si no fuesen nuestros propios bisabuelos los que vivían en esa época, como si la desnazificación hubiese conseguido eliminar todo el rastro de ideología nazi de la memoria colectiva. Y así conseguimos que tengamos niños de 12, 13, 14, 15 años que hacen bromas de judíos y hacen bromas sobre la guerra como si fuese una película que han visto, porque no les enseñan el pensamiento crítico, no les enseñan a interiorizar por qué fue malo, qué es lo que pasó en Alemania para que surgiese ese movimiento nazi, cuál fue la mentalidad que dio fruto a todo esto. Y también explica la posición actual de Alemania frente a la ocupación de Palestina por Israel. Y es que ellos dicen, no, tenemos que apoyar a Israel porque como son judíos y como Alemania hizo tanto daño a los judíos, tenemos que apoyarlos a ellos. No son capaces de hacer el paso mental de decir, joder, lo que se hace en Israel con los palestinos se parece muchísimo a lo que hicimos los alemanes con los judíos. No podemos. Alemania es el país que menos se puede permitir apoyar a Israel históricamente, porque somos los que tenemos la mayor culpa histórica, entre comillas, ¿no? Y aún así somos los primeros que estamos ahí apoyando al Estado sionista y no solamente con palabras, sino también con dinero y con envíos. Yo creo que es muy fácil bromear y quitarle importancia a algo tan duro como fue una guerra. Por parte de los jóvenes hemos escuchado comentarios denominando a los dos bandos como campeones y subcampeones. A mí me parece algo gravísimo y que este tipo de comportamientos viene por un gran desconocimiento, ya lo hemos dicho antes, por el tema de la educación y yo creo que los padres, los abuelos tendrían que cumplir un papel fundamental en el conocimiento de los jóvenes. Además, muchas personas no quieren hablar de estos temas, ya que creen que es abrir viejas heridas innecesariamente. A mi parecer, creo que debemos de seguir recordando, de seguir teniendo memoria y sobre todo no dejar atrás a las personas que lucharon y que se sacrificaron por un futuro mejor. Y creo que nosotros les hemos agradecido muy poco, por lo que creo que estas heridas no van a sanar hasta que se haga realmente justicia. Yo también creo que esta banalización y ese desinterés han hecho posible la pérdida progresiva de derechos y libertades que hemos vivido estos últimos años, como por ejemplo la ley Mordaza. Yo lo he vivido en especial en el ámbito universitario. Yo llevo ya casi 7 años activa en la asociación de estudiantes, Mala Hierba, y cuando hablo con antiguas compañeras que vieron la universidad antes de que se implementase el plan Bolonia, ellas tenían muchísimas más libertades para hacer activismo, para organizarse, tenían más tiempo libre, tenían más digamos, flexibilidad. Pero ahora, con el aumento de la presencia obligatoria y de la condensación de los contenidos de la carrera en 4 años de grado y las planificaciones que tienes para alargar tus estudios, todo eso, es prácticamente imposible compaginar ambas cosas. Y esto no hace más que empeorar con las nuevas normativas como la ley de convención universitaria, que por hacer un escrache, que verás tú que es un escrache, te pueden suspender como por 3 meses de la universidad y no te permiten hacer exámenes ni nada, ni prácticas y todo eso. Entonces, y encima desde el COVID, desde la pandemia, nos están restringiendo muchísimo el uso de espacios comunes y así es imposible organizarte, eso es imposible llegar a más gente de la que está ya en tu asociación. Y ahora sí yo creo que poco a poco vemos un cambio mejor, pero es complicado.
Bueno, yo creo que, por ejemplo, en mi caso más cercano, la Complutense, antes tenía un gran movimiento político-social y es algo que se ha ido perdiendo y que ya no es lo mismo. Y no solo eso, también que hay cada vez más mentalidad de derechas en la universidad, incluso en facultades que son históricamente más de izquierdas, ¿no? En noviembre de este año, del año pasado, aparecieron pintadas del Noviembre Nacional en fachadas de la Facultad de Derecho, Biología y Psicología de la UAM y estuvieron durante muchos días antes de que los quitasen, antes de que los limpiasen. Pero, mientras tanto, cuando ponemos nosotros una pancarta de polla gafa, no se van a quitarla porque estamos copando el espacio y la publicidad se puede quedar durante meses porque a quién le importa. En fin, es una pena porque al final las universidades siempre han sido un hervidero de momento político y eso lo estamos perdiendo y es complicado luchar por mantener esa base que yo creo que luego es un salto, un paso importante que da mucha gente para movilizarse y organizarse en el resto de su vida después de los estudios. Bueno, y ya para finalizar, queríamos, de parte de las dos, darle las gracias a Rosa, primero por pensar en nosotras para algo tan importante, por darnos voz y sobre todo la oportunidad de estar aquí hoy hablando con todos vosotros. Hay que seguir luchando, seguir alzando la voz, seguir protestando y sobre todo seguir manteniendo viva la memoria de aquellos que ya nos prepararon el camino, ¿no? Y por eso queremos terminar con dos frases que hemos hecho nuestro lema y objetivo. La primera es: al fascismo no se argumenta, se le destruye. Y Madrid será la tumba del fascismo. Muchas gracias. Ya vamos a finalizar el acto. Ahora va a cantar el coro Malvaloca. Yo no sé si habrá que bajar esto o no. Vale. Pero antes, como luego ya nos iremos, no quiero que cerremos este acto. La comuna os agradece muchísimo a todas las personas que habéis venido. Es el primer consecutivo que la comuna celebra. Hace un acto sobre la Semana Negra. Y de verdad, muchísimas gracias a la Maliciosa, muchas gracias a Ecologistas que nos han facilitado el espacio y siempre nos facilitan nuestro trabajo, y a esa maravilla de ponentes que hemos tenido y de los que hemos disfrutado hoy. Muchísimas gracias. Es que queda muy poco espacio, ¿no habrá que bajarlo? A ver si se nos va a caer alguna.
últimas parecen que adivinarán el día que se avecina, viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos por hora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba.
indecente, es indecente, gente sin casa, casa sin gente, es indecente, sin gente. No, 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 activista, futurista, convierten el pueblo en banco, la mierda en oro, lo negro en blanco. No hay tanto pan, no hay tanto pan, no hay tanto pan, no hay tanto pan, es indecente, no hay tanto pan. Primero, mi marido perdió su trabajo. De tanto apretarnos el cinturón en casa, comenzó a faltar el aire. Las fuerzas para tirar para adelante y los ratos de risa tonta. Luego subió la hipoteca. Yo tuve que duplicar mis horas de trabajo. Mi marido cada vez bebe más. Llego a casa, la cena sin hacer y las niñas sin duchar. Estoy agotada. No puedo más. No puedo más. No me dan sueldo para tanto mes. Es indecente, gente sin casa, casa sin gente. Es indecente, sin gente. Vamos a cantar Las Presas, que yo creo que es una canción que todos los que están aquí ya nos han escuchado, la recopilación que hizo Rosa Zaragoza, la Pepa, todas las presas del 39 y es un sitio donde estamos palmas y quien sabe, quien se sepa ya somos la letra primera, chicas, que si alguien te dice algo que vive, somos las presas del 39, pues vamos a cantar y nos... ¿Quién canta su madre? Si alguien te dice algo bien vive, resplandecente y en cabo, somos las presas del 39, viva la madre que nos parió. Adiós Madrid, Madrid de mi querer. Adiós Madrid, cuando te volveré a ver.
llegas a parar, dejarás Madrid vacío, dejarás Madrid vacío, pues nos vas a liquidar. Si alguien te dice algo que no ve, préstame papel.